Y bueno, estamos nosotros cada domingo hablando de el Evangelio de Lucas. Nuestra serie le pusimos Lucas, Jesús para todos. Y lo que hacemos básicamente es ir estudiando verso a verso el libro de Lucas, versículo a versículo, tomando y dando sentido a estas cosas para ver qué Dios nos habla a través de su palabra. Lucas es uno de los 66 libros de la Biblia y es una historia biográfica de Jesús. Nos relata a dónde fue, lo que enseñó, lo que hizo y cómo reaccionaba la gente con él. Estos relatos han cambiado literalmente la vida de millones de personas por más de 2000 años. Son palabras poderosas, inspiradas por Dios, que siguen transformando a quienes abren su corazón a ellas. Y hoy vamos a hablar de este tema: una religión nociva. Y vamos a ver Lucas capítulo 14 versos del 1 al 6. Como es costumbre en esta iglesia, quienes saquen su Biblia en esta porción se ponen de pie, por favor, porque vamos a leer. Quienes lo van encontrando se ponen de pie, por favor. Lucas capítulo 14, versos del 1 al 6. En tu celular, en lo que lo traigas, no lo voy a poner en pantalla, lo vamos a leer juntos. Se ponen de pie, por favor, quienes lo van encontrando. Les recuerdo traer su Biblia, ¿eh? Venimos a la iglesia y venimos a hablar de la palabra. Traigan su Biblia cada domingo. Me siguen con su vista, por favor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa: ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo: ¿quién de ustedes no trabaja en el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Vamos a orar. Padre, venimos a alabarte, venimos a darte gloria, venimos a darte honor, pero también venimos a recibir de ti, Señor. Te necesitamos. El pan nuestro de este día, ese pan espiritual que inunda nuestras almas, dánoslo hoy. Sé tú nuestro pan a través de tu palabra, Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Háblanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. Yo voy a poner los textos en pantalla, verso por verso, y vamos a ir hablando de ellos. Y esta sección empezaba con el verso 1 y dice el verso: cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Aquí aparece otra vez este tema del día de descanso. El día de descanso o día de reposo o Shabbat, porque eran los sábados, es un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, donde básicamente les exigía que descansaran totalmente un día a la semana. Qué buena exigencia, ¿no? Que Dios te diga: un día quiero que eches la milonga, totalmente. Que descanses de todo tu trabajo. ¿Es un buen mandamiento o no? Por eso están aquí, porque la mayoría de ustedes no trabajan los domingos. El pastor Héctor sí, ustedes no. Para que se den cuenta que todo lo que Dios nos exige es bueno para nosotros. Aquí está un mandamiento como este del día de descanso. Y guardar el día de descanso era un mandamiento que era algo muy notable si lo cumplías o no, porque era obvio, era el sábado en aquel entonces,
se notaba si alguien lo estaba quebrando porque estaba trabajando, ¿no? Y por eso era un mandamiento muy visible que estaba en boca y mirada de todos los israelitas de aquel tiempo. Era muy, muy mencionado entre todos los mandamientos que tenían. Y es en un día de descanso que Jesús recibe una invitación a cenar en casa de un líder de los fariseos. Y no era cosa sencilla invitar a alguien a cenar a tu casa en un día complicado como este. Por ejemplo, todo lo que iban a comer tenía que ser preparado un día antes. Un día antes. Porque cocinar en el día de descanso se consideraba trabajo. Porque déjame decirte que en aquel tiempo, pues era un trabajal preparar una buena comida para mucha gente. Porque no había refris, no podías congelar comida, no había estufas, tenías que ir a cortar leña para prenderla. Y tampoco había súper donde tú puedes ir y comprar algo sin mucho esfuerzo. Aquí, ¿qué quieren comer? ¿Taquitos de caballo? Pues vamos por el caballo, cortéalo. Y eso era mucho trabajo. No vayan a comer caballo, estoy bromeando. Pero entonces era un trabajal hacer comida. Así es que ellos tuvieron que preparar esto con anticipación. Y a lo mejor muchos de ustedes dicen aquí: oye, pues qué amable este fariseo con Jesús, ¿no? Le está haciendo un comidón, una carnita asada, pero con mucho esfuerzo, desde un día antes. Pero espérense un poquito, no se vayan tan rápido, porque recordemos que los fariseos eran algo como los líderes religiosos de aquella época, los líderes que normaban lo que la religión decía en aquel tiempo en Israel. Y si no se han dado cuenta en los evangelios, estos fariseos por lo general se oponen a Jesús y buscaban hasta matarlo. De hecho, los evangelios nos relatan que Jesús constantemente tenía discusiones con los fariseos en cuanto al día de descanso, ya que Jesús no estaba de acuerdo con la manera en que ellos observaban este mandamiento. Así es que no es casualidad que estos fariseos estén invitando a Jesús a su casa específicamente en el día de descanso. Por eso Lucas agrega que sus intenciones eran observarlo de cerca. Otra traducción dice: le acechaban. Usa esa expresión, la Reina Valera. Le acechaban. Este fariseo y sus colegas estaban invitando a Jesús a su casa en un día de descanso para ver si podían encontrar en él algo de qué acusarlo. Y miren, les adelanto, estos hombres se habían formado una religión nociva. Y lo que hoy vamos a hacer durante toda la lectura es que vamos a estar notando las características de esta religión nociva de los fariseos, para que nuestras conciencias sean movidas a evitar ser como ellos. Y aquí vemos la primera característica de una religión nociva. Una religión nociva te hace crítico, agresivo y peleonero con quienes difieren contigo. La gente con una religión nociva, en vez de evadir las discusiones y las palabras ofensivas, las buscan. Les gusta la controversia. Tienen un imán para entrar en controversias. También les encanta estarle echando el ojo a los demás, más de lo que se echan el ojo a ellos mismos. Se esfuerzan más por oponerse a los demás que por oponerse a su propio pecado. Son negativos con los demás, pero positivos consigo mismos. Se les conoce más por aquello de lo que están en contra que por aquello de lo que están a favor. Tienen una inclinación natural por encontrarle el lado malo a todo lo que ven, leen o escuchan, mucho más que por encontrar el lado bueno. ¿Nos estamos sintiendo identificados? Senda de gracia. Y hablo en plural, nos estamos sintiendo identificados. Ay, qué feo es verlos con cubrebocas, nadie, nomás no veo nada. Si nos estamos sintiendo identificados, es un buen día para empezar a cambiar y dejar de ser como estos fariseos,
que les gusta ser crítico, agresivo y peleonero con los demás. Pero antes de pasar al siguiente verso, déjenme hacerles una pregunta. En este escenario, si tú fueras Jesús con este tipo de gente, ¿hubieras aceptado la invitación a esta cena? Sabiendo lo que va a pasar ahí, que te están acechando, ¿hubieras asistido a esa cena? Yo no. Yo sinceramente les digo, yo no hubiera ido. Pero Jesús no es como yo, ni como tú. Él ve las malas intenciones de esta gente, sabe que están buscando una excusa para hacerle daño, y aún así Él decide ir y meterse en la boca del lobo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué hace Jesús esto? Porque Jesús ama a estas personas. Jesús ama a los fariseos. No sé si te has dado cuenta que Jesús ama a los fariseos. Él ama a sus enemigos. Ellos, los fariseos, tienen la mano apretada constantemente contra Jesús, pero Jesús tiene los brazos abiertos para ellos. Ellos van a llevar a Jesús a la muerte, pero Jesús se mantendrá muriendo por ellos con los brazos abiertos. ¿Notas lo opuesto de la religión de Jesús a la religión de estos fariseos? ¿A la religión de quién se parece la tuya? ¿Tienes una ideología que te invita a ser agresivo con tus enemigos? ¿O tienes una ideología que te invita a amar a tus enemigos como Jesús? Es otra reflexión que podemos ver en este texto. Y vamos a seguir con los versos 2 y 3. Vamos a seguir. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa: ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Aquí hay un hombre enfermo, como en muchos de los escenarios que nos muestran los evangelios en los que Jesús interviene. Y el texto dice que este hombre tenía hinchados los brazos y las piernas. Otras traducciones dicen que este era un hombre hidrópico, así dicen, hidrópico. Hidropesia es una enfermedad que hace que el cuerpo se hinche por todos lados, de manera exagerada. Todavía existe. Y es una enfermedad grave, dolorosa, que te deja paralizado totalmente. Y en esa condición estaba este hombre. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo le hizo este hombre con esta enfermedad que lo postra en llegar a esta casa si no puede moverse? ¿Cómo le hizo? El texto no lo dice, pero la mayoría de estudiosos concuerdan en que fueron los fariseos quienes se encargaron de tener a este hombre aquí sembrado, como se dice, para ponerle una trampa a Jesús. Porque estos fariseos pensaban que sanar a una persona en el día de reposo era trabajar. Y también sabían que Jesús era muy compasivo y que Jesús no se detenía a hacer el bien a alguien aunque fuera el día de reposo. Entonces, muchos concuerdan, lo sembraron ahí. Pero esto deja muy mal parados a los fariseos. Porque mira, primero es una contradicción. Porque ellos sin lugar a dudas tuvieron que esforzarse para trasladar a este hombre a la casa del fariseo. ¿No contaba eso como trabajar en el día de descanso, cargar a una persona por cuadras? O póngale que lo movieron un día antes, hombre, que lo hicieron dormir ahí en la casa del fariseo para no trabajar en el día de descanso. Pero eso está peor. Imagínense ahí a estos hombres planeando con este enfermo con un día de anticipación. Mira, mañana va a venir Jesús. Tú estás bien enfermo. Cuando llegue, quéjate. ¡Ay! Tú quéjate mucho, porque Él es muy compasivo. Nosotros sí podemos verte enfermo, pero Jesús no. Entonces cuando entre, diga: ¡ay, que hubiera un sanador que me sane! Quéjate. Qué mal parados están, ¿verdad? Y ahí están entonces estos fariseos y expertos de la ley, con su religión nociva y sus actitudes incongruentes, deseosos por ver caer
a Jesús. Me los imagino como este meme cuando estaba preparando, ¿no? ¿A poco no? En lo que se ríen tomo agua. Ahí están los fariseos frotándose sus manos. Pero Jesús sabe todo esto. Él lo sabe todo. Y al ver este escenario y discernir las intenciones de ellos, al modo de Jesús, lanza esta preciosa pregunta y les dice: ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? ¿Lo permite o no, fariseos? Con esta pregunta, Jesús está haciendo añicos los planes de los fariseos. ¿Por qué? Fíjense, vamos a escarbarle. ¿Qué pasaba si ellos respondían que la ley no permitía sanar a la gente en el día de descanso? ¿Qué es lo que pasaba? Si ellos decían, no, la ley no lo permite, pues iban a quedar como unos mentirosos, porque no había ningún mandato en la ley del Antiguo Testamento que prohibiera sanar a alguien en el día de reposo. Ellos habían hecho esta regla y la habían sacado de sus tradiciones, no de la Biblia. Jesús entonces los está acorralando para que se dieran cuenta que ellos estaban poniendo reglas donde Dios no había puesto reglas. Otra característica de una religión nociva: una religión nociva pone reglas donde Dios no ha puesto reglas. Es lo que se le llama en círculos cristianos legalista. Legisla donde Dios no ha legislado, pone reglas donde Dios no ha puesto reglas. La gente con una religión nociva convierte sus tradiciones, sus gustos y sus preferencias en reglas divinas que demandan ser obedecidas. No importa que no sean bíblicas, para ellos son reglas que están basadas en la Biblia, dicen, y deben ser obedecidas como si fueran la Biblia. Ponen sus tradiciones y apreciaciones al mismo nivel de autoridad que la Biblia. O sea que no son tan bíblicos como creen. Los incrédulos, las personas que no conocen de la fe, voltean a ver este tipo de gente legalista que vive su religión así, y bien podrían definirlos con una sola palabra: restricciones. Restricciones. Amor, gozo, paz, bondad, libertad, vida en abundancia no son palabras que ellos usarían para describir a este tipo de personas. ¿Nos sentimos identificados? ¿Nos sentimos identificados? Hablo en plural. Aguas, porque el legalismo sigue vivito y coleando en el cristianismo del siglo XXI en Culiacán, Sinaloa, en la avenida Ejército. Aguas. Esa es la avenida, ¿verdad? Nomás me sé la Obregón y de ella no me sé otra. La de mi casa. Aguas, porque el legalismo sigue vigente. Entonces, si ellos respondían que la ley decía que sí, estaban tronados. Pero ¿qué pasaba si ellos respondían que la ley sí permitía sanar a la gente en el día de descanso? Si ellos admitían eso, pues entonces tendrían que aceptar que ellos habían estado enseñando algo incorrecto toda su vida y durante siglos. Tenían que admitirlo. ¿Te das cuenta lo que hace Jesús? Los está haciendo parir chayotes, ¿no? Como decimos aquí. Tenían que admitir si estaban equivocados, si afirmaban que la ley sí lo dejaba. ¿Y sabes qué? Ellos no estaban dispuestos a eso. No estaban dispuestos a reconocerlo. Y al no hacerlo, al no reconocer eso, hacían evidente que ellos atesoraban más sus propias tradiciones de hombre que la palabra de Dios. Otra característica de una religión nociva: una religión nociva valora más sus tradiciones o instituciones que la palabra de Dios. Por supuesto que esta gente no dirá directamente: para mí es más importante la tradición que la Biblia. No lo van a decir así, pero podrás notar que así es por los énfasis que hacen en lo que enseñan y en lo que viven. Serán apasionados
con hablar de sus formas de hacer iglesia, de su fidelidad al legado que tienen. Pero si te atreves a decirles algo como: oye, pero esta forma en la que ustedes hacen iglesia no está en la Biblia tal cual, ¿no? Y eso quiere decir que otros pueden tener formas diferentes y no hay problema, ¿verdad? Les dices algo así a ellos y te vas a convertir en su enemigo, porque tocarás lo que más valoran: sus tradiciones. Sus tradiciones. Eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús y estos fariseos. Jesús les estaba mostrando que también se podía guardar el día de reposo sanando a las personas. Pero estos fariseos respingan y dicen: ¿cómo? Si eso nunca lo hemos hecho en la historia de nuestra denominación farisaica. Eso no es algo que forme parte de nuestro legado y nuestra tradición. Nosotros somos más recatados en este día. Así es que todos deberían de guardar el día de reposo así como nosotros. Si no, están mal. Y eso nos lleva a otra característica de la religión nociva. Una religión nociva valora más sus métodos para obedecer la palabra de Dios que la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma de guardar el día de reposo más que esta manera en que lo hacemos nosotros, dicen. No hay otra iglesia en que Dios se glorifique más que en iglesias que hacen las cosas como nosotros. No hay otra manera en que se deba predicar la Biblia más que esta manera en que la predicamos nosotros. No hay otra manera de vestirse que honre a Dios más que esta manera en que nosotros nos vestimos. No hay otra manera en que Dios quiera que se críen a los hijos más que esta manera en que lo hacemos nosotros. No hay otra manera de alabar a Dios más que la manera en que lo alabamos nosotros. Y corta para los dos lados, para aquellos que creen que yo estoy hablando nada más de cuestiones tradicionales o no. No, corta para los dos lados. Tanto para el que cree que únicamente se puede honrar a Dios siendo tradicional o solemne en todas estas cosas, o como el que cree que únicamente se puede honrar a Dios siendo más relajado en estas cosas. Los dos son extremos que están mal. Y podemos agregar un centenar de ejemplos con afirmaciones de este tipo. Afirmaciones que a mí me gusta llamar en lo personal afirmaciones con un pensamiento binario. Todo es blanco o negro, no hay grises nunca. Todo tiene que encasillarse en: o se hace así y está bien, o se hace de esta otra manera y está mal. Y antes de que alguien me respingue, no estoy diciendo que no hay absolutos morales para Dios. Los principios bíblicos son inamovibles. Si los desobedeces, obras mal, y si los obedeces, obras bien. No hay punto intermedio en eso. Los principios bíblicos nunca cambian. Pero los métodos que usamos para obedecer los principios bíblicos sí pueden ser distintos en cada tiempo y contexto. Por ejemplo, la Biblia llama a los creyentes a congregarse, ¿verdad? Eso están haciendo ustedes. Esto es una de las maneras en que nos congregamos. La Biblia le llama a los creyentes a hacer eso. Eso es un principio bíblico. Pero ustedes creen que todos los creyentes que se han congregado a través de los tiempos lo han hecho como lo estamos haciendo nosotros en este auditorio. Claro que no, no existían auditorios en los primeros 300 siglos del cristianismo y Dios los usó grandemente. ¿Y sabes qué no existía tampoco? La batería, ni las guitarras, ni los himnarios. De los salmos lo usaban como himnario. Tantas cosas que hacemos hoy. No había proyección, no había tantas cosas. Pero también para sumar a esto, ¿ustedes creen que todos los creyentes en el mundo en este preciso momento están usando el mismo método que nosotros en este auditorio? Claro que no. Hay gente abajo de un árbol, en una casa, en un patio, en otros auditorios más bonitos que este, con aire como ustedes no tienen, se lo recuerdo. Mentiras. Sin sufrir calor, otros sufriendo frío. Todo es una gran diversidad de gente congregándose así. Y por eso vamos a decir que ellos están mal y nosotros bien. Claro que no.
Congregarse es el principio bíblico, pero el método para obedecerlo puede variar y todos pueden honrar a Dios. Debemos ser inflexibles en los principios bíblicos, pero flexibles en los métodos para honrar esos principios. Decir algo como: los que no obedecen este principio bíblico están mal, como lo hicieron los fariseos, los que no guardan el día de reposo como yo, hacer eso. Y decir también: y los que sí lo hacen de esta manera están bien, punto final, es tener un pensamiento binario, inflexible. Y ese tipo de pensamiento limita y hace mucho daño a la obra de Dios en nosotros, mucho daño. Muchos hemos cometido graves errores por tener este tipo de convicciones, incluido yo, y me tengo que andar cuestionando y arrepintiendo de muchas cosas antes de hablar, y a veces después, tristemente. Y sigo cometiendo errores, errores como los de estos fariseos, a los que Jesús les estaba enseñando que se podía honrar el mandamiento de guardar el día de descanso con un método diferente a los de su tradición. Eso estaba haciendo Jesús. ¿Y cómo van a reaccionar estos fariseos a esta invitación al cambio que les está haciendo Jesús? Porque eso es lo que está haciendo Jesús. Detrás de esa pregunta los está invitando a cambiar de manera de pensar y de actuar, para que los libere de lo que les estorba para crecer en Dios. ¿Cómo van a responder ellos? ¿Cómo van a responder? Vamos al verso 4. Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Ellos se negaron a contestar. No pudieron contestar porque no querían reconocer que estaban equivocados. No estaban dispuestos a humillarse y cambiar. Su orgullo no los dejaba hacer eso. Una religión nociva te hace una persona orgullosa y jactanciosa. Vives para cumplir reglas en este tipo de religiones, y si las cumples te va muy mal, porque te la crees, te crees mejor que los demás, te crees que eres fiel, te crees que tú sí eres de los elegidos y escogidos, no como el otro infiel pecador que está al lado de ti, que no hace las cosas como deberían hacer según las reglas de la religión. Y hasta puedes tener oraciones tipo del fariseo, ¿no? Del fariseo cuando está con el publicano, que empieza a orar a Dios y dice: gracias, es bien agradecido el fariseo, y dice: gracias, Señor, gracias. Hoy tú dices: hoy qué agradecido, qué bonito corazón. Gracias porque no soy como el pecador del publicano que tengo enseguida. Gracias porque no soy como el narco enseguida de mi casa. Gracias porque no soy como mi vecino malediciente. Gracias, Señor. ¿Has orado así? Bienvenido al club de los fariseos. Yo sí. Entonces, una religión así te infla, te hace tener un concepto alto de ti mismo y un concepto bajo de los demás. Te hace apartarte de la pobreza de espíritu a la que estamos llamados, que es precisamente eso. Pobreza de espíritu es bajar tu concepto de ti mismo delante de Dios y los demás. Por eso estos fariseos no pudieron contestarle a Jesús. Estaban inflados de orgullo que les impedía arrepentirse. No se estaban arrepintiendo. Y esa es otra característica de una religión nociva. Oye, las pedradas están duras ahora, hermanos. No bastó con la vez pasada. Una religión nociva hace más énfasis en predicar arrepentimiento que practicar el arrepentimiento. Te hace apasionado por decirles a los demás en lo que ellos están mal, pero poco apasionado con examinar en lo que tú estás mal. Te hace erradicar, este tipo de palabras de tu vocabulario. Estas palabras rara vez van a salir de tu boca si estás en esta religión nociva. Lo siento, discúlpame, perdón, no tengo excusa, no fue culpa tuya,
No me hiciste reaccionar así. Soy yo el del problema. Tengo mucho que crecer en esto. No lo había visto de esa manera, fíjate. Creo que tienes razón. Esas palabras no van a estar en tu vocabulario si estás metido aquí. Son completamente ajenas a ti en este contexto. Y estando ahí, a lo que más llegas a hacer cuando sabes que está mal, cuando no tienes respuestas, pues llegas a hacer lo que estos fariseos estaban diciendo: quedarte callado. Y quedarse callado no es lo mismo que arrepentirse. No es lo mismo que arrepentirse. Y vean lo que hace Jesús. Mientras estos fariseos están calladitos, nada les está saliendo como lo planearon. Y vean lo que hace Jesús. Jesús toca al hombre enfermo, lo sana y lo despide. Jesús ve a este hombre en necesidad y no puede hacerse como que no lo ve. Él alivia la necesidad de su prójimo. No le importa si él estuvo ahí con malas intenciones, no le importa si se puso de acuerdo, no le importa cómo llegó ahí. Él ve su necesidad y la atiende. También la atiende sin importarle lo que los fariseos vayan a decir de él con su religión nociva. Él sabe que los fariseos lo van a señalar y aún así decide sanarlo. Decide sanarlo. Ponte en el lugar de este enfermo. Él viene con malas intenciones hacia Jesús, pero tiene posiblemente años batallando con esto, sufriendo día a día. Imagínate el shock que fue para él ver lo que Jesús hace con él. Además de quitarle la enfermedad, hacerle el bien a quien está buscando hacerle lo malo. Imagínate cómo se sintió él después de eso. Imagínate cuando lo despide, con qué impresión de Jesús se va. Yo creo que la vida de este hombre cambió radicalmente, no nada más en su cuerpo, sino en su alma. Eso creo. ¿Y sabes qué? Él se fue con una impresión de Jesús admirable, lleno de amor por él, con más deseos de conocerle. ¿Y sabes qué? Esa es la impresión con la que se deben quedar las personas cuando conocen a un verdadero cristiano. Una impresión de alguien mucho más interesado en las personas que en las normas religiosas. Alguien compasivo, no insensible. Alguien que quita cargas, no que pone cargas. Alguien que te da vida, no alguien que te quita vida. Así despidió Jesús al enfermo, pero a los religiosos no los ha despedido. Fíjense cómo los rematan. Fíjense, les dice: ay, no he terminado con ustedes. Y voltea otra vez con ellos. Se quedaron callados, ¿verdad? Pero tengo más. Se dirige hacia ellos y les dice: ¿quién de ustedes no trabaja en el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Aquí Jesús está tratando de mostrarles a estos fariseos lo incongruente que es su forma de pensar. Es muy incongruente. Dana, imagínate que mi hija Dana, imagínate que te caes ahorita en un pozo de agua y te estás ahogando. Imagínate tú también, Ana Victoria, con tu papá Rogelio ahí. Imagínate tú también. ¿Verdad? No volteé. Ivana con Manuel. Imagínense que ustedes se caen en un pozo lleno de agua y no hay manera de salir, está muy alto y estás nadando y te estás ahogando. Y de repente ves pasar a tu papá. ¡Hey, Dana! Y te estás ahogando, Dana. Y te estás ahogando, Ana Valeria. Oh, Ana Valeria. Valeria. Oh, Ana Victoria. Te estás ahogando. Son muchos datos, hermana, en mi cabeza, perdón. Te estás ahogando y pasa tu papá, Rogelio. Papá, ayúdame. Y Rogelio se está quedando. Es el día de reposo, hija. Si aguantas hasta mañana, te saco. ¿Te imaginas? Eso es lo que está haciendo Jesús. Papá, pero soy tu hija. ¿Y qué? ¿El Señor es más importante o no? Ay, suena capcioso, ¿verdad? ¿Con qué concepto crees que Victoria, Ana Victoria, se quedaría
de Rogelio en esos momentos, con muchas ganas de seguir al Dios de su padre, ¿verdad? ¿Con qué concepto crees que nuestros hijos se quedarían de nosotros en ese momento? Porque ese es el Dios que estaban pintando ellos. Una religión nociva le da más importancia a las reglas que a las personas. Cuando se tiene esta manera de pensar, se crean un montón de reglas extrabíblicas, y muchas veces son reglas supersticiosas, que la verdad hacen ver a Dios como un ser que está en búsqueda de robarnos la felicidad más que en darnos felicidad. Por ejemplo, tipo de reglas que son extrabíblicas y que suenan en nuestros círculos y otros círculos religiosos. No recibir donaciones de sangre es una de estas reglas. No comer o tomar ciertas cosas, no ir a ciertos lugares, no festejar ciertos días, no ver tales cosas, no escuchar tal música, no ponerse tal ropa, etcétera, etcétera. Reglas que no vienen en la Biblia y prohíben cosas que no son pecaminosas, que al seguirlas no se siente nada como la vida abundante que Jesús prometió darnos. Y el gran problema no es nada más que sufrimos nosotros. El gran problema es que este tipo de reglas es que distorsionan el carácter de Dios, deforman a Dios, pintan a un Dios como un ser con poco o nulo interés en los seres humanos y mucho interés en reglas frías. Y eso es un monstruo, no es el Dios de la Biblia. Y nadie quiere vivir su vida cerca de un monstruo. Nadie. Yo en lo personal creo que esta es una de las razones por las que muchos en nuestro tiempo están diciendo: me interesa Jesús, pero no me interesa la iglesia. Porque lo que ellos conocen como iglesia les ha proyectado un Dios deformado, un tipo policía celestial, que lo único que le interesa es observar quién rompe sus reglas, para que si lo hace, venir y aplastarlo con una risa macabra. ¡Ja, ja! Fallaste, tras. Eso quiero, mi ira va a ser recargada sobre ti. Muchos ven a ese Dios ahí, un Dios deforme, por ese tipo de impresiones que damos. Pero ¿saben qué? Eso es una mentira. Volteen a ver a la cruz. Ahí está nuestro Dios siendo molido por nuestros pecados, siendo torturado por las reglas realmente divinas que nosotros rompimos. Reglas como no mentir, no matar, no abusar, no ofender, no robar, no compartir, no envidiar, no traicionar. Reglas que vale la pena seguir. Nosotros no las obedecemos, y al no obedecerlas dañamos a toda la humanidad. Y si Dios es bueno, no puede quedarse con los brazos cruzados solo viendo cómo los seres humanos que creó se están haciendo pedazos. Así es que Él hace algo al respecto, pero no hace lo que nosotros haríamos. Él no se venga de sus enemigos. Él viene y toma el lugar de sus enemigos y muere por ellos para pagar su condena y así salvarlos. Eso es lo que el Dios de la Biblia ha hecho por nosotros en Jesucristo. Y eso es lo contrario al monstruo que nos pinta una religión nociva. A nadie le interesan más las personas que a nuestro Dios. A nadie. Nadie de aquí tiene más amor por las personas que Dios. Ni siquiera tu propio hijo lo amas más de lo que Dios lo ama. Si juntaras el amor de todos los seres humanos, no se equipara al amor que Dios tiene por una persona. La cruz es la respuesta a eso. A eso. Las reglas en la Biblia, como estas de guardar un día de la semana para descansar y honrar a Dios, que por cierto todavía sigue vigente para nosotros en principio, pero no en método. Todavía sigue vigente honrar y descansar un día de la semana. Todavía está vigente. Ese tipo de reglas son parecidas a los letreros que te piden bajar la velocidad en una curva que está enfrente de un barranco. Son indicaciones por nuestro bien. Estas reglas nunca son un fin en sí mismas.
Son un medio para vivir a mayor plenitud la vida que Dios nos presta. Y son una manifestación del verdadero amor que Él tiene por los seres humanos. Y si nuestra manera de comunicar los mandamientos de Dios no hace énfasis en esto, pero sí hace énfasis en que Dios está presto para castigarte si rompes sus reglas, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos porque estamos distorsionando el carácter del Dios de la Biblia y estamos alejando a la gente de Él. No las estamos acercando, las estamos alejando de Él. Debemos arrepentirnos, así como estos fariseos debían arrepentirse de su religión nociva, así como ellos debían hacerlo. Escuché por ahí que alguien dijo: la doctrina sin amor nos deshumaniza. La doctrina sin amor nos deshumaniza. Y yo creo que es verdad. Debemos cuidarnos mucho de no ser personas que pretenden ser muy fieles doctrinalmente a las Escrituras, pero sin amor por las personas. Debemos de cuidarnos de eso. Eso es lo que hace énfasis el texto de hoy. Cuídate de no pasar por encima con tus reglas a las personas, porque a Dios lo que le interesa son las personas. Claro que hay balance en esto, pero hoy el énfasis está en el otro lado. Cuidémonos de que al pretender ser muy fieles doctrinalmente a las Escrituras, no perdamos el amor por las personas. Y bueno, terminamos la lectura, pero déjenme agregar algo. Creo que duré más poco de lo normal, ¿verdad? ¿O no? O yo, no hay calor, es eso, hermano. Digo yo, no, a lo mejor ustedes están sofocados, pero déjenme agregar algo antes de terminar. Al hablar de temas como el de hoy, por lo general se producen dos tipos de reacciones. Por un lado, van a estar quienes se incomodan porque se dan cuenta que han vivido siguiendo muchas reglas extrabíblicas y han tratado de imponerlas a los demás, como estos fariseos. Si este es tu caso, te animo a hacer lo que estos fariseos no hicieron. Arrepiéntete. Y sabes, mientras más conozcas al verdadero Dios de la Biblia, sentirás y darás a otros más libertad, no más restricciones. Lo irás descubriendo en el camino y te animo a no detenerte si tú eres de estas personas que estás sintiendo esa convicción. Pero por el otro lado, después de un tema como el de hoy, van a estar quienes se sienten que han sido víctimas de la gente religiosa también. También están esos. Si ese es tu caso, si te sientes víctima de la religiosidad y de muchas de estas cosas, ve más despacio. El pastor Tim Keller dice que la manera más rápida de hacerte un fariseo es odiando a otros fariseos. Así es que aguas. Los religiosos nocivos son críticos con otros religiosos que ellos consideran nocivos. Aguas con convertirse en un fariseo por emprender una lucha contra los fariseos. Aguas. Martín Lutero decía que la modalidad por defecto del corazón humano es la religión. Creo que tiene mucha razón en eso. Creo que es cierto. Es nuestra inclinación natural querer manipular a Dios con nuestras reglas y no dejarnos gobernar por Él. Creo que es cierto, y todos somos vulnerables al espíritu farisaico religioso. Todos somos vulnerables. Así es que debemos vigilar siempre nuestro corazón para que se alinee con el corazón de Jesús, que como vimos hoy, siempre está dispuesto a hacer el bien al que hace lo malo y trata con amabilidad a aquellos que lo tratan con hostilidad. Y ese será también el corazón de todos aquellos que profesan conocerlo y seguirle. Aguas con eso entonces. Y por último, si tú estás aquí y apenas estás conociendo al verdadero Jesús de la Biblia,
déjame decirte algo muy importante. Quédate con esto, por favor. Jesús es el único que puede hacer en ti lo que 1,000,000 de reglas jamás podrán hacer: darte un nuevo corazón. Darte un nuevo corazón. Un nuevo corazón que ame lo que Dios ama, que es transformado por amor, no por temor, que no deja de desear lo malo, pero de manera sobrenatural empieza un mayor deseo por hacer lo que Dios llama bueno. Eso es lo que Jesús ganó en su resurrección por todos aquellos que decidan entregarse por completo a Él. Una nueva vida, una vida en abundancia. Por eso dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dijo abundancia de reglas, dijo abundancia de vida. Así es que te invito, sigue buscando a Jesús. Esfuérzate más por conocerlo que por conocer todas las reglas de la vida cristiana, porque no son las reglas las que te llevarán a Jesús, sino Jesús el que te llevará a vivir con gusto las reglas que le hacen bien a tu vida. Es Jesús el que te llevará a vivir una vida llena de amor, una vida que te dignifica a ti y dignifica a todos los que te rodean. Es que te invito, ve con el único que puede cambiar tu corazón, no solo tu exterior, tu corazón, de donde salen todos esos deseos que la Biblia llama pecado. Y me despido dejando abierta la invitación que Dios le hizo al pueblo de Israel, que en Jesús también es una invitación para nosotros. Recibe esta invitación de parte de Dios. Dice: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. ¿Cuántos quieren esa promesa? Y les cito también directamente la invitación que le hace Jesús a toda la humanidad. Invitación que ha transformado la vida de millones y millones de personas que la han recibido por más de 2000 años y que está abierta para ti esta mañana. Jesús te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descansar. El trabajo lo ha hecho Él, no tú. No es una invitación a que tú trabajes por Él, sino que recibas lo que Él ya ha hecho por ti. Si junto conmigo quieres responder a esta invitación esta mañana, acompáñame inclinando tu rostro y hagamos una oración juntos al Señor esta mañana. Señor, ¿cuánto te necesitamos, Señor? No es tan fácil, Señor, vivir a plenitud creyendo que todo se trata de reglas, Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado vez tras vez y seguimos fallando en las mismas cosas? Pero hoy tú nos quisiste hablar, Señor. Hoy nos estás mostrando que no son las reglas las que nos llevan a ti, eres tú primero, tú el que nos puede hacer vivir diferente, dándonos un nuevo corazón. No debemos hacer cosas para entrar en tu reino. Primero entramos en tu reino y después obramos como tus hijos. Te pido en tu precioso nombre, Señor, concédenos a aquel que tiene un corazón sincero esta mañana nacer de nuevo. Concédele nacer de nuevo, que experimente el poder de tu resurrección, Señor. Todo lo que hablamos aquí, Señor, son solo palabras si tu espíritu no lo respalda, si tu espíritu no obra, Señor. Todos los que estamos aquí tenemos necesidad de algo más que una religión, algo más que dogmas, algo más que solo una buena enseñanza. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos experimentar desde el fondo de nuestro corazón que eres real,
para poder ver la vida, ver los vicios que nos atrapan, mucho menor placenteros que tú, Señor. Danos esa capacidad, ese corazón de amarte más que a cualquier cosa, esos ojos para verte más hermoso a ti que cualquier cosa, esos oídos para buscar más tu voz que cualquier otra voz. Señor, ten misericordia de nosotros y transfórmanos, transfórmanos. Y a la vez, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos alejado a la gente de ti, hablándoles más de reglas que de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido ásperos, faltos de amor, tan diferentes a ti, más preocupados por nuestros dogmas que por ti, Señor, que por el amor a las personas, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos que somos faltos. Y también, Señor, evítanos en caer en el extremo de ser religiosos que pelean contra religiosos. Danos siempre ese corazón manso y tierno que tú tuviste, Señor. Danos ese corazón, Señor, para buscar el bien de aún de aquellos que nos hacen lo malo siempre, Padre. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.